Hola, mi nombre es Deora. Hago parte del equipo comercial de Bysoft Colombia. Espero que tu experiencia de compra sea práctica y de gran valor para tu empresa. Cuenten con nosotros siempre que necesites de las mejores tecnologías y servicios para transformar tu empresa. Es nuestra especialidad. Olá, meu nome é Lincoln Souza e sou gerente de êxito del cliente en Bysoft. Hola, mi nombre es Jennifer. Soy responsable por garantizar la adopción y uso de las soluciones adquiridas por clientes de Bysoft Colombia. Cuente con nuestro equipo si tienes alguna duda acerca de tu compra, reclamos o sugerencias. Mantendremos contacto el tiempo que seas nuestro cliente y estaremos pendientes de renovación de licencias. Olá, meu nome é Everton, sou gerente de suporte técnico em Bysoft. Olá, mi nombre es Eliel Nunes, soy analista de soporte técnico en Bysoft. E eu sou Rafael Brajão. Se tienes alguma dúvida técnica, te auxiliaremos com toda a implementação, configuração, solução e prevenção de qualquer problema. Hola, yo soy Josie, gerente financiera de Bysoft. Bysoft es una de las empresas de mayor crecimiento de la América Latina, el segundo Financial Times. Con la base financiera estructurada, estamos preparados para enfrentar cualquier dificultad económica. Puedes confiar. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sesión de Masterclass, nuestra segunda Masterclass de manufactura. La intención el día de hoy con ustedes es compartir conocimiento y experiencia sobre automatización del diseño y procesos de desarrollo de producto. Para hoy tenemos un invitado muy especial que tiene bastante conocimiento en los procesos anteriormente mencionados. Él es Adrián Sierra Parra, es ingeniero mecánico y especialista técnico en herramientas para el diseño de producto y manufactura. Tiene diferentes tipos de experiencia en automatización y diseño de producto, mantenimiento industrial y proyectos de mejoramiento en plantas, y también es ingeniero de proyectos en HVAC. Con esto, pues, le damos la bienvenida a Adrián en esta sesión del día de hoy. Buenos días, Fabián, ¿cómo estás? Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, como lo mencionabas, Fabián, esperamos que este tiempo que vamos a tener hoy sea de bastante provecho y que podamos despejar pues todas esas dudas que de pronto vayan surgiendo. Claro que sí, Adrián. La intención para todas las personas que nos acompañan en la clase del día de hoy es que a medida que Adrián vaya haciendo la presentación de la sesión, nos puedan llegar a compartir sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas dentro de la herramienta que estamos utilizando de difusión, y pues al final de la misma pues serán compartidas esas respuestas a las consultas que ustedes nos puedan llegar a hacer, ¿vale? Entonces, pues, no siendo más, Adrián, agradecer por tu tiempo y pues podemos dar como tal inicio a la presentación, a la clase del día de hoy. Esperamos sea de su agrado el contenido que les vamos a compartir. Perfecto. Entonces, permítanme un segundo, voy a compartirles a ustedes, mi pantalla. Un minuto seguramente la van a estar viendo. Listo. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Básicamente de automatización en términos generales, automatización de procesos de desarrollo de un producto y como tal, pues, del diseño del producto.
¿Esto en dónde lo vamos a estar hablando? Lo vamos a estar hablando pues dentro de Inventor Professional, ¿no? Entonces, aquí en pantalla, ustedes en este momento están viendo cuál va a ser la agenda que vamos a estar manejando el día de hoy. Vamos a estar aquí en PowerPoint quizá 2 minutos más y el resto de la sesión vamos a estar trabajando dentro de Inventor. Prácticamente toda la sesión vamos a estar dentro de Inventor. Entonces, la invitación es que si ustedes tienen por allí la herramienta en sus equipos. Entonces, si pueden tomar la sesión, no sé, desde el celular o tienen la posibilidad de tener 2 pantallas, pues dejemos a un lado la presentación que estamos haciendo y en la otra pantalla, pues de pronto estar dentro de la herramienta para que pues podamos probar. ¿Listo? Entonces, primero, ¿cuál va a ser el alcance? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el objetivo de esta sesión? Primero, mostrarles a ustedes cuáles son esas funcionalidades que tiene Inventor y en términos generales el ecosistema de Autodesk en soluciones de diseño y producto y manufactura para la automatización tanto del diseño de un nuevo producto como pues de todos esos procesos que son inherentes a su desarrollo, ¿cierto? Entonces, importante esa palabra introducción. ¿Por qué? Porque solo va a ser una introducción general a lo que podemos hacer con la herramienta. Vamos a hacer unos ejercicios bastante sencillos. ¿Y esto para qué? Para que sea bastante sencillo comprender en qué consisten estas soluciones. No vamos a salir de acá expertos en automatizar diseños, no vamos a hacer aquí cosas bastante elaboradas. Sin embargo, en la segunda parte de la sesión, yo les voy a estar presentando algo que podría ser de una complejidad media, quizá media alta, y ya es un producto casi que 100% automatizable o automatizado. Y pues la idea es mostrarles hasta dónde o a dónde podemos llegar nosotros con esas automatizaciones. ¿Listo? Entonces, nuevamente, recalcar, vamos a estar haciendo un par de ejemplos que nos permitan entender cómo nosotros podemos realizar este tipo de automatizaciones, qué necesitamos para realizarlas y finalmente, pues, cuáles son esos pasos a seguir. ¿Listo? Entonces, después vamos a estar haciendo una breve introducción. Vamos a entrar ya a lo que son los procesos de parametrización, cómo lo vamos a poder hacer dentro de Inventor. Seguramente esta parte, una gran cantidad o en general las personas que estamos asistiendo a esta sesión ya sabemos en qué consiste y cómo lo podemos hacer, pero es bastante importante para el paso siguiente, que es una automatización con iLogic. ¿Listo? Ya vamos a estar viendo por allí más adelante qué es esto. Como quinto punto tenemos la introducción a lo que es la API de Inventor. Entonces estamos en una introducción dentro pues de la introducción. ¿Esto por qué? Porque solo les voy a presentar basándome en un diseño que ya tengo preparado para ustedes para mostrarles. Información que considero puede ser relevante para que ustedes puedan consultar. Les voy a estar mostrando en dónde podemos ver información adicional para que podamos documentarnos, para que podamos explorar acerca de la API de Inventor. ¿Listo? Y por último, vamos a tener por allí un espacio en donde ustedes van a poder realizar todas sus preguntas y en la medida de lo posible, pues vamos a intentar contestarlas, ¿no? Entonces, no es necesario que esperemos hasta el final de la sesión. Ustedes pueden ir a través del chat formulando sus preguntas. Si de pronto ya vienen con algunas preguntas pues previas al contenido que vamos a estar trabajando, pues bienvenidas sean. Si no, de pronto pueden ir surgiendo algunos comentarios o algunas preguntas a lo largo pues de la presentación. ¿Listo? Entonces, dejar de compartir por acá para ir directamente a Inventor y empezar a trabajar como tal en lo que nos compete. Entonces, denme por favor un segundo.
que me queda mejor compartirles toda mi pantalla nuevamente. Listo. Entonces, voy a hacer acá una breve introducción a lo que es pues, la solución de Inventor y pues pensando primero en qué es Inventor. Entonces, Inventor es básicamente un software que me permite realizar todo tipo de diseños pues asistido por computadores, como la primera premisa que nosotros tenemos aquí con este software CAD. ¿Para qué tipo de diseños está pensado Inventor? Principalmente para todo lo que es diseño mecánico, ¿cierto? Diseño mecánico y ese diseño mecánico parametrizable. También podemos hacer diseños de forma libre, también podemos hacer diseño de superficies y demás, pero principalmente Inventor está pensado para trabajar todo lo que es diseño mecánico y más adelante, seguramente en otras sesiones, en otras entregas, vamos a estar viendo que también podemos estar hablando acerca de todo lo que es gemelos digitales, fábricas y demás, trabajando con un conjunto de herramientas en las cuales está incluida Inventor Professional. Adicionalmente, nosotros tenemos que, aparte de ese diseño que nosotros podemos conceptualizar, detallar dentro de Inventor, podemos realizar validaciones. Entonces, también tenemos incluido dentro de Inventor una serie de complementos que me van a permitir hacer la validación de esos diseños que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, para esto, nosotros vamos a tener Inventor Nastran, ¿cierto? Y con Inventor Nastran, pues voy a poder hacer diferentes tipos de simulaciones a través de discretización por elementos finitos, pensado para el comportamiento que van a tener los sólidos en un escenario en particular. Digamos que una vez nosotros ya hacemos nuestras validaciones, correcciones a nuestros diseños, también vamos a poder tener otros entornos que nos van a permitir llevar o materializar esos productos que nosotros hemos venido desarrollando. Entonces tenemos entornos como el que estamos viendo en este momento, en donde nosotros vamos a poder trabajar toda la programación de nuestras máquinas de control numérico. Entonces aquí traigo toda esa información que tengo de un diseño, me paso a este entorno, pongo en marcha todas las estrategias que yo tengo para hacer el arranque de viruta, dependiendo también pues de las capacidades del centro de mecanizado o de la máquina que yo tenga disponible. Y por último, hacemos un postprocesamiento de esta información, de tal forma que en ese momento pues nosotros ya venimos trabajando con un controlador que tiene nuestra máquina, nos traduce lo que hemos venido haciendo dentro del software a un código que nuestra máquina lo pueda realizar, ¿cierto? Y tenemos también otro conjunto de herramientas que ya no están pensados necesariamente para lo que es manufactura extractiva, sino pues también manufactura aditiva. ¿Listo? Entonces digamos que Inventor es una herramienta bastante completa en todo ese flujo de desarrollo de producto. ¿Listo? Entonces volviendo un poco aquí a lo que venimos a trabajar hoy, tenemos un entorno de pieza. Vamos a abrir por allí un entorno de pieza, un archivo nuevo de pieza. Y lo primero que hay que mencionar es, bueno, nosotros arrancamos a través de un bosquejo. Entonces, entramos al entorno de Sketch y dentro de este entorno de Sketch, pues vamos a seleccionar alguno de los planos en los cuales yo desee trabajar. Todo empieza, o digamos que la magia empieza desde acá. Normalmente nosotros tenemos un conjunto de herramientas que nos permiten desarrollar diferentes topologías, morfologías de nuestros elementos y podemos trabajarlas pues dependiendo cuál sea nuestra necesidad. Entonces aquí viene algo importante y es la forma en la que yo dimensiono mis elementos. Entonces, trabajar por acá puede ser con una
con un rectángulo centrado en un punto en particular. Y yo tengo por aquí, hice un primer clic en este espacio, aquí ya tengo la capacidad de dimensionar de forma directa. ¿Qué quiere decir de forma directa? Pues que yo podría dar otro clic y ya tengo, digamos que a ojo, un rectángulo generado. Ustedes ven por allí esos GRAB display que tienen las coordenadas o más bien las dimensiones que nosotros tenemos disponibles o que vamos generando. Y directamente Inventor me va generando, por acá, unos parámetros asociados a, digamos que estas construcciones que yo voy realizando. Entonces, posterior a esto, yo podría generar un dimensionamiento y verificar cuáles son las dimensiones de esto. Entonces, aquí de esta forma, nosotros vamos generando una serie de parámetros o Inventor va generando una serie de parámetros que posteriormente nosotros vamos a poder utilizar para todo este proceso de automatización. Sin embargo, una de las formas, digamos que más recomendadas para poder trabajar de forma efectiva es generar nuestros propios parámetros, ¿cierto? Cuando nosotros generamos nuestros propios parámetros, seguramente somos más conscientes de lo que estamos realizando, somos más conscientes de los nombres que estamos trabajando y por ende vamos a tener un flujo de desarrollo de producto más eficiente. Entonces voy a venir por acá a la parte superior, donde está esta FX, si no la encuentran por allí dentro de sus herramientas, van a venir a herramientas y dentro de herramientas van a encontrar ustedes pues básicamente esa misma. En este momento no me está apareciendo a mí, pero seguramente a ustedes les va a estar apareciendo, qué pena, en la pestaña administrar les va a estar apareciendo la pestaña parámetros. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros aquí? Lo que estamos viendo es la pestaña de administración de parámetros de Inventor. En este caso, como tenemos un archivo básicamente en blanco, tenemos parámetros de modelo y parámetros de usuario. ¿Qué quiere decir parámetros de modelo? Son todos estos parámetros que se han ido generando o que Inventor ha ido generando para poder generar la construcción de un diseño, de un modelo. Y los parámetros de usuario no son más que todos esos parámetros que el usuario ha introducido. Seguramente algunos de ustedes en algunos de los archivos que vienen trabajando van apareciendo otros subgrupos por aquí que pueden ser parámetros de referencia, parámetros enlazados, dependiendo cómo vengan trabajando dentro de los diseños. Y estos parámetros de referencia pueden estar asociados a importación de parámetros, bien sea de una hoja de Excel o bien sea de otro archivo que hayamos generado previamente, dependiendo cuál sea la metodología de diseño que nosotros estemos manejando. Listo, ya vamos a ver más adelante cómo nosotros podemos trabajar con la importación de parámetros, que es algo bastante interesante para poder manejar como tal toda esta estrategia de automatización. Importante por acá, el tipo de parámetros que nosotros podemos trabajar dentro de Inventor. Entonces, en la parte inferior izquierda, donde dice agregar, normalmente aparece por defecto parámetro numérico. Nosotros podemos ver las tres clases o los tres tipos de parámetros que podemos trabajar directamente desde el administrador de parámetros de Inventor. Uno, efectivamente, es el parámetro numérico que nos va a permitir agregar parámetros, pues, con una ecuación o con un valor numérico. El segundo van a ser parámetros de texto y el tercero, pues, van a ser parámetros booleanos o parámetros que van a adquirir dos valores, verdadero o falso, sí o no. Listo, 1, 0, como lo quieran ver ustedes, pues funciona de la misma forma. Entonces nosotros cuando necesitamos agregar algún parámetro, pues simplemente seleccionamos el tipo, agregar e introducimos un nombre. Entonces aquí vamos a darle parámetro
ancho, vamos a decirle cuál va a ser nuestro tipo de unidad. Entonces, de longitud, de masa, de tiempo, de volumen, de fuerza, sin unidad. Por acá tenemos incluso eléctricas. En el último lanzamiento de Inventor, que es Inventor 2024, también tenemos por allí parámetros asociados a la dureza del material. Entonces tenemos escalas Brinell, Rodwell, para que también podamos documentar esa información de la mejor manera. Son parámetros que seguramente nosotros no vamos a utilizar para el desarrollo o la construcción más bien de un modelo, pero sí son parámetros que nosotros podemos utilizar para la documentación del mismo. Metadatos que seguramente nos van a estar sirviendo para todo lo que es una documentación de un diseño. Listo, en este caso nos compete de pronto un parámetro de longitud y lo vamos a trabajar en milímetros. Y por aquí tenemos lo que son, pues, la ecuación. Entonces, aquí ecuación / valor. Yo puedo generar aquí una ecuación directamente dentro del entorno de Inventor o puedo asignar un valor directamente. Entonces, vamos a trabajar aquí, se me ocurre un valor de 500 milímetros de ancho. Y aquí pues vamos a estar viendo la representación de ese valor nominal dependiendo pues de cómo tenemos ajustado las cifras significativas dentro de mi archivo y adicionalmente pues cómo vengamos trabajando todo el tema de tolerancias. Hay algo que normalmente nosotros no utilizamos o los diseñadores normalmente no utilizamos dentro de estas aplicaciones de diseño y es todas las posibilidades que nosotros tenemos para configurar lo que son los ajustes y tolerancias directamente dentro de nuestro diseño, sino que simplemente dejamos la tolerancia por defecto. Seguramente cuando nosotros trabajamos, sobre todo en manufactura aditiva, necesitamos exportar estos diseños ya con una tolerancia un poco más interesante para poder imprimirlos, prestamos un poco más de atención, pero esta parte de la tolerancia, pues también es susceptible a poderse manipular. Vamos a tener por aquí diferentes tipos de tolerancias, inclusive entrando pues ya al menú de lo que es la configuración de del archivo, vamos a poder configurar pues nuevamente esos ajustes y esas tolerancias que nosotros vamos a tener por defecto o pues ajustarlas directamente por cada una de los parámetros que vamos generando. ¿Listo? Adicionalmente, entonces, vamos a tener por aquí parámetros o una columna que me va a identificar si un parámetro es clave, si un parámetro es exportable. ¿Y esto para qué de pronto me va a servir? Esto más adelante nos va a poder servir para identificar parámetros. Tenemos, no sé, un modelo que tiene unos 100, 200 parámetros. Voy a poder filtrar por parámetros claves. Aquí el tema de exportación también es importante porque me va a permitir que un parámetro sea exportable de un archivo a otro y pueda trabajar con información de parámetros existentes dentro de un archivo en otro archivo. ¿Esto por qué es importante? Nuevamente, por cantidad de parámetros o volumen de parámetros que nosotros estemos manejando dentro de diferentes diseños y de pronto tengamos uno que sea el archivo master en donde generamos todos los parámetros y vayamos distribuyendo esa información en diferentes archivos y no tengamos que volverlos a generar. Y por último, tenemos por aquí una ventana que es una columna que es la de los comentarios. Esta columna de comentarios también es bastante importante cuando nosotros tenemos un trabajo colaborativo. ¿Esto por qué? Porque nosotros vamos a poder dejar aquí comentarios de pronto de criterios de selección para que los colegas puedan tener información un poco más relevante de por qué se tomó una decisión frente a alguna dimensión en particular. ¿Listo? Entonces, esto es básicamente lo que nosotros vamos a poder ver dentro del administrador de parámetros
en términos de información. Entonces, vamos a verlo de esta forma. Tenemos nuestro parámetro ancho, ya lo tenemos bien descrito. Si queremos lo vamos a dejar por acá chequeado para que sea exportable. Vamos a verlo un poco más adelante. Y una columna que no mencioné es la de consumido o utilizado por. Y es básicamente cuando yo ya he utilizado estos parámetros dentro de los procesos de desarrollo de mi diseño o dentro de la construcción de mi modelo. Entonces ahí me va a estar asociando estos parámetros con seguramente parámetros de modelo o otros parámetros de usuario en los cuales dependen de ese parámetro en particular. Entonces aquí me va a estar apareciendo, más adelante seguramente lo vamos a estar viendo. Entonces, un poco yéndonos a la parte inferior, tenemos un par de opciones como actualizar parámetros en caso tal que yo haya enlazado algunos parámetros a este archivo desde otro archivo y ese archivo original le haya realizado alguna modificación. Entonces, desde aquí puedo actualizar parámetros, hacer una purga. Entonces, en ese caso, todos los parámetros que no hayan sido utilizados hasta el momento, los puedo eliminar. Importar o exportar parámetros como un formato o desde un formato XML. Esto me funciona básicamente cuando quiero compartir información o metadatos para otro diseño, pero de pronto no tengo una ubicación compartida o simplemente quiero compartir, digamos que es información de parámetros. Entonces lo que hago es exportar a un tipo de formato de XML y seguramente esa otra persona va a poderlos consultar desde un blog de notas o los va a poder consultar también abriéndolos o importándolos dentro de Inventor a través nuevamente de importación por XML. ¿Listo? Esto por este lado de importar de esta manera. Ahora tenemos por aquí un botón que es el de enlazar parámetros a partir de diferentes alternativas. Entonces, ¿qué alternativas nosotros vamos a tener por aquí? En primer lugar, vamos a poder enlazar otro archivo. Voy a ir por acá a una jerarquía de pronto un poco más alta. Otro archivo de Inventor. Voy a hacer por acá un breve ejemplo en donde voy a estar abriendo esta ventana. ¿Qué es esta ventana? Básicamente la ventana que me va a permitir enlazar parámetros que yo tengo dentro de otro archivo de Inventor, ¿cierto? Entonces, aquí ya vamos viendo qué tipos de parámetros tenemos disponibles. En este caso, para ese archivo que abrí de forma aleatoria, solo tenemos disponibles o solo se generaron parámetros de modelo. Es decir, casi que se construyó de forma directa ese diseño. Entonces, cuando los desplegamos, vemos que algunos parámetros han sido renombrados y que otros parámetros simplemente se dejaron con los nombres que se querían. Entonces, yo podría bien traer estos parámetros directamente a Inventor. Si ustedes se fijan, estos parámetros que han sido renombrados tienen una flecha en la parte superior, una flecha verde, y esa flecha verde es la que me indica que ese parámetro es exportable. Los otros parámetros no son exportables y directamente me va a decir si seleccionas este parámetro para ser exportado o más bien importado a este archivo en el cual estás trabajando, pues lo voy a señalar en el archivo de origen como un parámetro exportable. ¿Listo? Es básicamente lo que me está diciendo. En este caso, si yo seleccionase los parámetros que ya se encuentran como exportables y le doy OK, entonces ahora voy a tener otro conjunto de parámetros que ahora van a estar asociados a esta dirección dentro de mi equipo o esta dirección local, que es básicamente me está señalando ese archivo que acabo de abrir, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, estos parámetros
ahora me van a aparecer en gris. ¿Por qué me van a aparecer en gris? Porque son parámetros que estoy importando desde un archivo que, si bien son enlazables, pues no van a poder ser modificables desde el archivo al cual fue exportado. Solo los puedo modificar desde el archivo de origen. ¿Listo? Entonces aquí puedo trabajar directamente con estos parámetros dentro de este modelo, pero basándome en las configuraciones o en las medidas de otro archivo. ¿Listo? Ahora, algunas veces nosotros tenemos nuestros procesos de desarrollo o nuestros procesos de generación de parámetros a partir de otro tipo de software. Bien, puede ser Excel, otro tipo de hojas de cálculo o incluso aplicaciones desarrolladas para realizar el cálculo de algunos componentes, sean mecánicos o eléctricos, y esa información yo de pronto la puedo exportar a un archivo de Excel y la puedo manejar desde allí, o le hago algún tipo de retoques adicionales a esos parámetros. Y posteriormente esa información pues va a ser un suministro para esos modelos que nosotros vamos trabajando. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer esto? Voy a abrir por acá un libro de Excel para hacer una breve demostración de cómo podemos nosotros importar parámetros y cuál sería esa estructura general que debería tener nuestro archivo de Excel para poder hacer, digamos que, esa importación de información. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, tener ese archivo de Excel guardado pues en la misma ubicación donde nosotros en lo posible tengamos ese proyecto que estamos trabajando. Entonces, si me permiten, voy a buscar por acá donde tengo guardado yo esta información y vamos a guardarlo por acá. ¿Listo? Entonces, vamos a decirle que vamos a llamar a este archivo parámetros. Y le vamos a dar guardar. ¿Listo? Ahora, ¿qué estructura nosotros podríamos estarnos guiando un poco o podríamos estar tentados a, guiarnos por la estructura que va teniendo el propio administrador de parámetros de Inventor? Sin embargo, hay que tener un poco cuidado con esto, porque si bien la primera columna o la primera fila, dependiendo cómo nosotros deseemos trabajarlo, puede ser el nombre del parámetro o la descripción del parámetro. La segunda fila, entonces, ya no sería como tal la unidad, sino sería la ecuación o el valor, ¿cierto? Y ahora sí, vendríamos por acá con la unidad. La unidad, y posterior a la unidad, entonces ya podríamos tener una columna que sea de comentarios o observaciones. ¿Listo? Digamos que esta sería la estructura sencilla que nosotros deberíamos tener dentro del libro de Excel que nosotros queremos enlazar con Inventor. Nombre, ecuación, unidad, comentarios. Y aquí, entonces, podría yo empezar a posicionar valores. Entonces, largo, entonces ya había puesto por allí 500, este podría ser de 1000 milímetros. En caso tal que yo no pusiese por aquí un valor o una unidad por defecto, él pues me va a identificar que es un valor numérico y me va a asociar el sistema de unidad que yo tenga por defecto para longitud configurado en el archivo de Inventor, ¿cierto? Y aquí podría poner, este es el largo
por requerimientos iniciales. ¿Listo? Y por acá podría poner un valor que pueda depender del valor inmediatamente anterior. Y esto, digamos que le agrega un valor bastante interesante a poder trabajar con Excel, porque puedo entonces trabajar con toda la formulación, todas las fórmulas que Excel maneja internamente y que son bastante sencillas de trabajar para poder construir un parámetro que yo voy a poder asociar dentro de Inventor. Entonces, aquí puedo decir que el desfase puede ser un 1% de ese valor que yo tengo por acá. Entonces, puedo directamente poner un comentario del valor largo. Listo. Entonces, podría yo seguir asociando parámetros directamente desde aquí o ya directamente guardar. Entonces, aquí es importante identificar esto. El header o la fila en donde nosotros ponemos los títulos, no la debemos tener en cuenta. Podríamos dejarla acá pues, para poder tener un poco más ordenada la información, pero cuando vayamos a enlazar el archivo tenemos que tener en cuenta desde qué fila o desde qué columna, dependiendo cómo nosotros configuremos el listado, arrancan pues nuestros parámetros. En este caso, desde la fila A2. Una vez ya guardado la información de los parámetros, puedo ir a enlazar, me voy a mi carpeta en donde he guardado el archivo de parámetros, la selecciono y en esta selección entonces, si de pronto no la vemos por algún motivo, entonces podemos acá poner todos los archivos y ver la extensión de Excel. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos aquí en la parte inferior izquierda, antes de arrancar, está por defecto la celda A1. Entonces recordemos que la celda A1 es la celda en donde yo he puesto, pues, o he iniciado con los títulos que me van a definir toda la información que voy a estar importando. Entonces, en este sentido, deberíamos poner en dónde va a arrancar el suministro de parámetros. Ponemos aquí la celda A2 y si ustedes se fijan, tenemos dos alternativas. Una que es un enlace directo con la hoja, otra en donde vamos a, digamos que tomar la información de Excel, ponerla en Inventor y cortamos ese vínculo. Entonces, la primera que es enlace, que quiere decir que cada vez que yo hago una modificación a los parámetros o a mi hoja de Excel, los parámetros dentro de mi diseño o dentro de Inventor se van a actualizar de la misma manera. Si lo hiciese de la otra manera, importo la información, pierdo el vínculo, si hago modificaciones en Excel ya no se van a ver reflejadas dentro de Inventor a menos que vuelva a ser el mismo proceso de importación. ¿Listo? Para que tengamos pendientes, presente, qué pena, qué tipo de información y cómo deseamos importarla. ¿Listo? Entonces, vamos a dejarla aquí asociativa, le vamos a dar OK. Y si ustedes se fijan, nuevamente vamos a tener ahora otro grupo de parámetros que me van a estar señalando ahora a un archivo xl.xlsx de Excel, que fue el que directamente nosotros llamamos allí. Nuevamente el largo, nuevamente las unidades, los valores y, pues, importante, la parte de los comentarios que pues también se van a poder visualizar dentro de Inventor. Y ya con esta información entonces poder empezar a hacer una construcción de todos nuestros diseños. ¿Listo? Entonces, un poco larga esta introducción para temas de parámetros, pero es bastante necesario tener esto claro para poder trabajar de forma efectiva. ¿Listo? Entonces, voy a darle por aquí hecho.
voy a regresar por aquí a mi entorno de Sketch y voy ahora sí a trabajar con esos parámetros que hemos venido generando y voy a darle a este que va a ser mi ancho, entonces puedo llamar directamente a mi parámetro ancho, le doy con tab y al otro puedo decirle que va a ser mi parámetro largo. Y entonces directamente voy a tener asociados pues los parámetros. ¿Listo? Entonces por aquí puedo estar viendo que por defecto Inventor me dice que fx igual al valor del parámetro. Sin embargo, yo puedo verlo por acá en expresión y poder ver cuáles son esos parámetros. Entonces, fx, que quiere decir que está formulado, este D3, que quiere decir que es el parámetro de modelo que se ha generado para esta cota, y es igual a largo, que es el parámetro de usuario que he introducido yo. Y por aquí, en el mismo sentido, D2, parámetro de modelo, igual a ancho, que es el parámetro que he introducido yo de forma manual, acá de forma manual, aquí pues a través de Excel. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar con esto. Vamos a hacer, como les venía mencionando, ejemplos sencillos, pero que ustedes puedan comprender de la mejor manera. Vamos a trabajar con un ejemplo por aquí bastante conocido para todos, por lo menos aquí en Colombia, que va a ser de pronto un panel. Y entonces lo que hice fue convertir a chapa metálica. Voy a utilizar este sketch. Bueno, asociamos la regla que nosotros deseemos y construimos una primera cara de chapa. Y a esta primera cara de chapa, pues voy a empezar a construirle aristas. ¿Listo? Entonces, por acá, voy a estar asociando aristas. En este caso no me importa mucho en qué sentido las vaya a realizar. De 25 podría estar bien, solo para darle un poco de forma a esto. ¿Listo? Y de pronto asociarles unas adicionales para que se puedan anclar. ¿Listo? Entonces, vamos a ir por acá y vamos a ir por acá. Y bueno, acá no me va a servir esta. Tomando la inferior en el otro sentido. Y esta en el otro, me toma las dos. ¿Sí? Vamos a hacerlo individual. En este sentido, aplicar. Y en este sentido, aplicar. Listo. Vamos a dejarlo de esta manera. Y vamos a suponer que estos son, pues, mis superficies de ancla. Entonces, nuevamente, para explicar un poco a qué voy acá. Entonces, normalmente aquí en Colombia ahora, todas las sobrefachadas o la mayoría de sobrefachadas de lugares públicos, incluso de edificaciones privadas, se están sustituyendo un poco el tema de los vidrios marquetería por paneles perforados que pues, permitan darle un acabado interesante geométrico y pues que finalmente sean resistentes a las condiciones climáticas y en otros casos a condiciones de orden público, ¿no? Entonces, tenemos por aquí un panel y a este panel vamos a empezar a trabajarle de pronto ese tema de perforaciones que normalmente nosotros venimos trabajando o venimos viendo que se manejan, ¿no? Podemos directamente generar unas indicaciones a través de unos puntos de referencia y a través de estos puntos de referencia después poder generar operaciones de corte, de perforación a través de las herramientas de chapa metálica. Entonces vamos a manejarlo de esta manera, vamos a asociar unas cotas por acá
que posteriormente pues les vamos a estar dando unos valores asociados a unos parámetros. ¿Listo? Entonces, para esta vamos a generar nuevamente, si ustedes se fijan, entonces ya tenemos una cantidad de información asociada a, nuevamente, como me pasé a un entorno de chapa metálica, todos los parámetros asociados a la regla de chapa metálica y ahora parámetros asociados tanto a las reglas de chapa metálica y a las construcciones que hemos venido realizando de doblez, de radios de alivio y demás, y parámetros que hemos venido utilizando como tal para la construcción. ¿Listo? Por aquí, entonces, parámetros de referencia, pues, que me van sirviendo también para esa construcción y los parámetros que ya hemos venido trabajando. Entonces, vamos a ir minimizando un poco por acá y vamos a agregar de pronto otros parámetros. Entonces, podría ser desfase vertical y ese lo vamos a dejar de pronto de 25, vamos a dejarlo de 30 milímetros y vamos a agregar otro que sea el desfase horizontal y este lo podemos dejar incluso más para que veamos allí una pequeña variación. Y ahora estos, este va a ser mi desfase horizontal y este va a ser mi desfase vertical. Ya tengo mi punto de referencia. Voy a generar por acá otro parámetro que sea el diámetro. Y voy a generar de pronto un corte o una perforación que ya directamente me toma como referencia el sketch que he generado y le voy a decir que esté asociado al parámetro diámetro. ¿Listo? Aquí ya me genera la perforación. Si ven, está bastante pequeña. Diámetro no le había asignado ningún valor. Este podría ser de unos 25. Y a través de esta perforación, entonces ya poder empezar a trabajar en generar diferentes patrones a partir de esas geometrías que vengo trabajando. ¿Listo? Entonces, una alternativa que yo voy a tener por aquí es trabajar con estos parámetros rectangulares que yo tengo para ir construyendo esta información o ir también manejando esas ecuaciones directamente con parámetros asociados, pero generándolas dentro de iLogic. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a trabajar un poco con esta parte para que nos vayamos metiendo en esa interfaz y vayamos conociendo un poco a qué se refiere. Entonces, iLogic normalmente va a aparecer por defecto al lado del árbol de modelo, como una pestaña adicional. Si no la ven, entonces en el más van a ver iLogic Log y iLogic solito. Vamos a ingresar a la pestaña que dice iLogic y dentro de iLogic vamos a encontrar otras pestañas adicionales que van a ser pestañas de reglas, formularios, formularios globales y reglas externas. Estas dos primeras, reglas y formularios, son reglas y formularios que van a estar netamente asociados al archivo, o más bien únicamente asociados al archivo que estamos trabajando actualmente. Y los formularios globales y las reglas externas van a estar asociadas a ubicaciones externas a este archivo, pero que yo voy a poder utilizar en este archivo y en otros archivos. ¿Por qué? Porque no van a estar asociadas o no van a estar almacenadas dentro de un archivo en particular, sino que van a ser per se un archivo individual. Entonces, para empezar a generar reglas, nosotros vamos a tener que agregar una nueva regla. Vamos aquí dentro
del archivo IPT, clic derecho, agregar regla, le vamos a dar un nombre a esta regla, le vamos a dar Enter y vamos a tener una interfaz gráfica como la que estamos viendo en este momento. Entonces, esa interfaz gráfica, si ustedes se fijan, va a tener información que nosotros normalmente trabajamos dentro de Inventor. Entonces, vamos a empezar por la izquierda. Vamos a tener los snippets o fragmentos de código que ya están preestablecidos por esta interfaz de iLogic, ¿cierto? Y vamos a tener la posibilidad de tener nuestros propios fragmentos de código personalizados, ¿cierto? Tenemos categorías de parámetros, de características, de componentes administrados por iLogic, posicionamiento, matemáticas, iParts, listado de materiales, en fin. Ustedes van a poder ir explorando y cada uno de ellos va a tener unos fragmentos de código ya preestablecidos que nosotros vamos a poder manipular. ¿Cuál es el objetivo hoy? Poder utilizar algunos de ellos para que ustedes vayan probando y podamos darle un mejor manejo, un mejor uso a esta información que ya tenemos disponible y posteriormente, ya si nosotros queremos, poder desarrollar ese código, digamos que de forma autónoma. Entonces, la premisa de iLogic es una interfaz gráfica que sin necesidad de saber programar, me permite programar tareas de forma automática. Entonces, si de pronto por allí hay usuarios de Apple, entonces esta aplicación que se tiene de atajos es básicamente algo similar, en donde yo selecciono algunas, digamos que acciones que quiero que realice alguna aplicación cuando se generen algunas condiciones o cuando hayan algunos eventos, entonces se ejecuta. Entonces, básicamente es lo que me permite es poder tomar fragmentos de código asociados a unas características en particular dentro de Inventor para que se ejecuten cuando algo suceda. ¿Listo? Por aquí en la parte superior derecha, o más bien central, tenemos en la pestaña de modelo, si ustedes se fijan, es algo muy similar a lo que nosotros tenemos en el árbol de modelo. Similar no, igual a lo que tenemos en el árbol de modelo. Entonces tenemos el panel IPT y tenemos ahora todos los parámetros. En la parte derecha me va a estar apareciendo la información. Nuevamente, de modelo, de la chapa metálica, de referencia, introducidos por usuario, de Excel, en parámetros enlazados desde otros archivos de Inventor, estados de modelo, que bueno, eso es tema de otra conversación, otra sesión, y parámetros, parámetros no, sino el árbol de modelo, pues de la construcción como tal que he venido desarrollando, que es básicamente la cara que he generado basándome en un sketch y los parámetros que he utilizado para esa operación y los parámetros que se han venido utilizando para generar cada uno de esos flanges y los parámetros que se han venido utilizando para generar ese orificio, que básicamente es esto. Entonces es importante identificar esto porque a partir de esto yo voy a poder asociarle algún valor o a través de alguna operación voy a poder generar o asociar un valor directamente. Por aquí opciones es básicamente el comportamiento que va a tener las reglas o lo que yo vaya generando. Para empezar, como está por defecto, está bien, no hay que modificarle nada. Y aquí es básicamente lo que tiene todo editor de código de texto plano, en donde yo voy a poder buscar y reemplazar alguna información que va a estar escrita por aquí. Un asistente que me va a permitir generar algunos fragmentos de código asociadas a acciones que normalmente nosotros tendríamos que realizar dentro de este entorno.
y más allá de eso, pues no tenemos nada adicional. ¿Listo? En parámetros, interesante, tenemos otra pestaña que es la que solo me da los nombres, que yo directamente, dando doble clic, voy a poderlos llamar dentro de mi entorno. ¿Listo? Esto ya lo vamos a estar viendo más adelante. Y aquí en la parte, digamos que intermedia, central, voy a tener un conjunto de herramientas para imprimir, cortar, copiar, pegar, deshacer, rehacer, indentar, desindentar, generar algún comentario, borrar comentarios, y algo que nos va a interesar son esas estructuras lógicas básicas que nosotros vamos a poder utilizar. Estructuras lógicas básicas como un condicional de si se cumple tal condición, entonces realíceme tal acción. O en otro caso, realíceme otra acción. ¿Listo? O en el resto de los casos, realíceme tal acción. Entonces, para que yo no tenga que estar escribiendo todo el fragmento de código o toda la estructura, o si no recuerdo cómo es la estructura, pues tengo las ayudas directamente aquí y voy a poder de pronto generar toda una estructura lógica condicional sin necesidad de saber cómo funciona. ¿Listo? Esto lo vamos a estar viendo en unos minutos. Por acá, palabras claves también de otras estructuras lógicas, como el select case, que es básicamente cumple la misma función que la estructura condicional if-else, pero un poco más reducido, y me trabaja por casos. La estructura condicional while, que es básicamente mientras alguna condición se cumpla, realice determinada acción. Y por aquí, cuando ya estamos trabajando a través, digamos, de estructuras un poco más elaboradas, de subrutinas principales, subrutinas privadas y demás, que no vamos a entrar, digamos que en ese contexto, porque pues, no va para el alcance que nosotros tenemos. Por aquí también fragmentos para cuando trabajamos generando funciones y que queremos que nos retorne determinada función, o salir y finalizar, digamos que diferentes ciclos. Acá también algo nuevamente mucho más elaborado, que es la capacidad que nosotros tenemos para generar clases, y dentro de esas clases pues va a tener asociadas algunos atributos y algunas características que me van a permitir desarrollar pues un código un poco más interesante. Operadores, entonces operadores matemáticos, algebraicos, lógicos, que voy a poder tener disponibles simplemente pues con darle clic. No voy a tener que saber nada de esto. Y el header, que básicamente es un espacio en el que yo voy a poder declarar variables o llamar funciones o llamar subrutinas que no se encuentren directamente dentro de este código o que se encuentren directamente dentro de este código, pero que van a estar funcionando para todo este espacio, independientemente de si esté dentro de una subrutina principal o de si esté dentro de subrutinas privadas. Básicamente para poder generar variables globales que se vayan a estar utilizando. ¿Listo? Entonces, así a grandes rasgos es lo que nosotros vamos a tener dentro del entorno de iLogic. Es lo que vamos a poder estar utilizando y es con lo que vamos a poder estar interactuando, ¿cierto? Entonces, por aquí voy a poder generar condiciones para de pronto generar esos espaciamientos entre las perforaciones que yo quiera trabajar dentro de mi panel. Entonces, voy a generar por aquí unos parámetros que seguramente después voy a tener que salir a declarar dentro de mi archivo. Entonces voy a llamarlo distancia de separación vertical y de pronto distancia de separación horizontal. Esta es una forma básica de
llamar o generar una variable, o si ya quiero ser un poco más formal, pues puedo dar comando dim y documentar acá o así asociarle un nombre a mi variable. ¿Listo? Entonces yo quiero que esta distancia de separación vertical entre las diferentes perforaciones que yo vaya a estar realizando esté relacionada con parámetros que yo ya tengo disponibles aquí. Entonces, como es la distancia de separación vertical, seguramente yo voy a estar trabajando con el largo, ¿cierto? Y esa distancia de separación vertical, pues va a estar asociada a esta, ¿no? Entonces, la puedo llamar directamente desde acá con doble clic, o puedo decirle simplemente largo. Ahí me la está asociando, escribir largo, y la voy a dividir en un valor en particular o de pronto en una variable en particular. Entonces, te voy a decir que esto sea cantidad, bueno, call quantity vertical, que es otro parámetro que voy a tener que seguramente generar ahorita, y que a esto, ¿qué estoy haciendo acá? Esto va a tener un número entero y voy a estar dividiendo el largo entre esa cantidad entre esa cantidad que le voy a dar, ¿cierto? Y para que no me quede por fuera, seguramente le voy a restar 1. Y a esto, adicionalmente, le voy a tener que restar en algún momento esos desfases que le da tanto vertical como horizontalmente. Entonces ya no va a ser el largo completamente, sino seguramente va a ser el largo menos 2 veces la distancia de desfase que le he dado por acá a mis parámetros. Entonces, va a ser esta de acá o db. Entonces va a ser db menos 2 veces, ya les voy a estar explicando por qué 2 veces, porque tengo del centro a este punto, tengo una vez y al final serían 2 veces. Entonces estoy contando solo con la distancia entre centros de mi primera perforación y mi última perforación, y a esta la voy a estar dividiendo entre la cantidad de perforaciones que yo voy a estar trabajando, ¿cierto? Y a esto, entonces me va a estar dando una distancia, ya no voy a necesitar esta de resta porque lo que estoy generando es una distancia, y a esta es a la que de pronto le voy a tener que restar 1, menos 1. ¿Por qué restar menos 1? Porque ya estoy arrancando con una perforación, ¿listo? Y directamente podría estar copiando la lógica de esta ecuacioncita que yo tengo por acá. Ya no va a ser con largo, sino seguramente va a ser con ancho, y ya no va a ser con db, sino va a ser con dh, y ya no voy a llamar a esta bhq, sino hhq, h de hall, bueno, h de horizontal, vertical y q de cantidad, y le voy a estar restando, ¿cierto? Por ahora no me va a correr nada, no va a estar haciendo nada porque no he generado ni DSB, ni DSH, ni tampoco EHQ, ni HHQ. Entonces simplemente le voy a dar por acá a guardar, voy a cerrarla y voy a generarme esos parámetros que me hacen falta, ¿cierto? Entonces voy a generar por acá DSB, que es la distancia de separación vertical. La voy a inicializar en 1. DSH, que
que sería la distancia de separación horizontal. Y voy a generar ahora BHQ, que sería la cantidad de perforaciones, en cuyo caso ya no serían milímetros, sino serían por acá sin unidades, unitless, y le voy a asociar un valor en particular. ¿Cuántos quiero yo de esos? Le voy a decir 10 en vertical, o bueno, 15 para que no se ponga tan pesado. Y acá sería HHQ, nuevamente sin unidades, y le voy a decir que sean 8. ¿Listo? Solo le estoy inicializando. Entonces, en ese sentido, ya he generado mis variables. Nuevamente vengo acá a iLogic, abro. Y si ustedes se fijan, entonces ya me está apareciendo de otro color. Entonces, ya quiere decir que ya todo está asociado a variables, ¿cierto? A variables. Cuando yo corra esta regla, le dé por aquí en guardar y correr, DSB y DSH, yo las inicialicé en 1 milímetro. Cuando yo corra esto, se va a operar esta ecuación que he generado y esa variable pues va a tomar un valor en particular. Como ya la corrí, voy a buscar acá DSB y DSH y me voy a fijar que ahora van a tener unos valores pues diferentes, ¿cierto? Entonces eso me sirve para poder configurar digamos que un parámetro de forma adecuada. Entonces ustedes me van a decir, bueno, Adrián, yo puedo hacer eso directamente desde el editor de parámetros. Claro, ustedes pueden poner acá toda la ecuación, van a tener que tener de pronto un poco más de cuidado, o incluso desde las operaciones de los parámetros de los patrones que van a estar generando para generar esa distribución de perforaciones. Sin embargo, puede resultar más fácil identificar problemas dentro del entorno de iLogic que dentro de los parámetros, y va a ser más fácil más adelante si nosotros de pronto queremos generar un formulario que me permita automatizar, digamos que la creación de diferentes tipos de paneles a trabajar. Entonces, voy a agilizar aquí un poquito más para poderles mostrar más adelante un tema que me interesa. Y bueno, patrón, voy a seleccionar la característica, la dirección, voy a invertirla, la cantidad, esta sería mi sentido horizontal, voy a seleccionar lista de parámetros y sería la cantidad de perforaciones, ¿cierto? En el sentido horizontal, y en distancia, entonces listado de parámetros, entonces sería la distancia de separación horizontal. Y por acá, en la otra dirección, sería la dirección vertical. Está en la dirección que quiero. Selecciono el listado de parámetros. Le digo que vendría siendo, la cantidad serían, qué pena, listado de parámetros. BHQ. Borrando claramente el parámetro anterior. Y la distancia de separación sería distancia de separación vertical, ¿cierto? Entonces, ¿qué me permite esto? Ustedes se fijan, bueno, por aquí seguramente hay un pequeño problemita, pero es cuestión de verificar bien la función que nosotros estamos empleando para trabajar, ¿listo? Y aquí entonces directamente ya tengo yo mi perforación o mi distribución de perforación que yo deseo, ¿cierto? Y aquí pues ya bastaría después con modificar parámetros y demás para poder trabajar de la mejor manera. ¿Listo? ¿Qué más podría yo entrar a hacer dentro de iLogic así de forma sencilla dentro de un entorno de pieza? Entonces, podría decir yo que saber qué se nos puede estar ocurriendo para una estructura condicional sencilla. Podríamos estar jugando con el tema del ancho
y el largo de mi panel dependiendo la cantidad de perforaciones que yo introduzca, ¿cierto? Vamos a jugar un poco con esta parte. Vamos a jugar con la estructura condicional si. Entonces, si una expresión, entonces me voy a ir por acá a buscar dentro de mi modelo. Yo lo puedo escribir directamente acá, pero quiero que ustedes interioricen un poco cómo funciona desde acá. Entonces, yo me voy acá a nombres. Bueno, me va a asociar el nombre y bueno, me va a asociar la ecuación. Mejor lo escribo o directamente le doy capturar, clic derecho, capturar estado actual para que ustedes vean algo interesante allí también. Entonces, cuando yo le doy capturar el estado actual, me va a asociar el nombre del parámetro con el valor del parámetro. ¿Listo? Entonces, no lo quiero trabajar con esto, sino lo quiero trabajar de pronto con parámetros introducidos por el usuario y las cantidades. Entonces, trabajémoslo con la distancia vertical. Entonces, la cantidad de perforaciones en el sentido vertical, sí. La cantidad de perforaciones en el sentido vertical es mayor que, no sé, 10 unidades, entonces el largo de mi panel, entonces tiene que ser, no sé, una operación. Entonces ahora sí me voy por acá al largo, a buscar el largo, escribirlo acá directamente. Largo es igual a, entonces, vamos a darle un valor en particular, 1200, ¿cierto? En el otro caso, puedo decirle, en otro caso, solo voy a poner dos casos en este momento. En otro caso, entonces largo va a ser igual a 1000. ¿Listo? En el caso en el que la cantidad de perforaciones sea inferior a, para que veamos un poco más el cambio, igual a 900. Esto podría ser una estructura condicional lo más sencilla posible. Y ahora voy a utilizar otra estructura condicional que cumple la misma función, que es básicamente el select case. Y entonces en este caso voy a hacerlo para HHQ. Entonces, HHQ, aquí entonces ya no le pongo directamente el valor, sino que le estoy diciendo seleccione el caso para HHQ. Y le voy a decir que en el caso en el que HHQ sea mayor a, nuevamente puede ser, hemos puesto 8 ahorita, 8, entonces ancho es igual a 600, vamos a poner. Y en el caso, podría directamente acá decirle, en el resto de casos, entonces ancho vamos que por estructura podría estar por acá. El ancho podría ser de 450. Y acá finalizamos el select. ¿Listo? Bueno. Por acá, para que sea de pronto un poco más simétrico la cuestión. Y si quiero poner comentarios, comilla sencilla, y le voy a decir, esto es para el ancho, y esto es para el alto. ¿Listo?
Entonces aquí ya tengo dos condicionales basados en qué, en los valores de la cantidad de perforación. Vamos a ver si todo está en orden. Guardamos y corremos. Y podemos estar actualizando por acá mi parámetro. Entonces, vamos a ver acá en el listado de parámetros los valores que yo tengo de DHQ y de HHQ. Entonces, si era mayor a 10, yo directamente a largo le había dado un valor, ¿cierto? Y acá de pronto voy a tener de pronto un inconveniente, pero ese valor, veamos qué valor teníamos, 1200. Seguramente ese valor ya lo tomó en el largo. A ver, por acá la cara, el sketch. Un segundo. Largo, pero largo me lo vuelve a corregir porque está asociado directamente con el parámetro de Excel. Entonces, acá no sería un buen ejemplo. Y si es mayor a 8, entonces pongámosle 10. Me haga el cálculo nuevamente. Y vamos a ir por acá, iLogic, correr la regla. Entonces ya se actualiza como tal mi función y vemos que con solo cambiando un parámetro de el ancho, entonces de la cantidad de perforaciones en el sentido horizontal, me cambia el ancho a 600 y si yo me regreso por un valor menor a 8, entonces él directamente pues me actualiza como tal el valor de mis parámetros. Para no tener que siempre estar corriendo mi regla, yo podría, digamos que, poner unos eventos que me permitan, ejecutar esta regla cada vez que algo pase. Y esos eventos están asociados por acá. Entonces voy a buscar el que me diga que algún parámetro de modelo o algún parámetro de usuario cambie. Entonces, lo arrastro. Cuando algún parámetro de modelo o algún parámetro de usuario cambie, entonces esa reglita se va a estar ejecutando. Entonces veamos por acá nuevamente con el ejemplo de, este no lo tendría que poner por acá yo, pero veamos nuevamente que sean 9. Y si ustedes se fijan por allí atrás, ya no tuve que correr la regla para que se actualizaran todas las perforaciones, sino que directamente la regla se ha corrido pues, de forma independiente. ¿Listo? Entonces, puede resultar un poco al inicio dispendioso realizarlo, pero a la larga, cuando nosotros tengamos bastantes parámetros y bastantes fórmulas que manejar, iLogic puede ser una opción bastante interesante a trabajar, ¿cierto? Entonces, puedo jugar nuevamente con las diferentes estructuras condicionales, puedo generar estas ecuaciones, puedo trabajar con parámetros y con todas las características asociadas a ellos dentro o a partir de estas fragmentos de código, puedo cambiar colores, puedo controlar también todo el tema de las iFeatures, iProperties, que pues también podría ser interesante poderlas modificar. Digamos que ahorita por tiempo no voy a entrar a profundizar mucho allí, pero sí quiero mostrarles cómo, digamos que ya tengo mi producto prácticamente terminado y quiero que en lugar de tener que entrar a modificar Sketch, entrar a modificar por aquí parámetros, identificar cuál es el parámetro que de verdad puedo modificar. Entonces, quiero generar un formulario, ¿cierto?
este formulario, lo voy a hacer nuevamente local, poder generar un formulario, ¿cierto? Entonces, nuevamente va a estar apareciendo por aquí un nombre, un entorno parecido al que veníamos trabajando, pero este es para generar formularios. Y este formulario que voy a estar generando va a estar asociado a la configuración de mi panel. Configuración panel, lo voy a llamar. Y esta configuración del panel, hasta digamos que la vista preliminar, ponerle acá con mayúscula, configuración panel, yo le voy a poder estar asociando pues los parámetros que yo desee. Voy a poder poner diferentes tipos de botones, pero entonces pensemos un poco qué parámetros, como nosotros tenemos configurados por ahora, son los que hacen que mi panel se configure. En este caso serían dos parámetros para el tema de las dimensiones generales basados en la cantidad de perforaciones. Serían estos dos, PHQ, HHQ. Los voy a estar arrastrando por acá y a cada uno de estos botones, pues yo le puedo, digamos que, cambiar el comportamiento. Puede ser un slider, le puedo poner el número, el número límite, ¿sí? Entonces puede ser de 10, puede ser de 15, ¿sí? Máximo valor, puede ser 15 para ese slider, y el otro botón que sea HHQ también pues voy a poder configurar el mismo tipo de slider, y entonces aquí para este slider voy a configurarlo que sea de 12, que tengamos, digamos que allí unos cambios pues levemente diferentes. Y adicionalmente puedo estar configurando también ese diámetro o ese valor de diámetro que yo quiero introducir para mi panel en particular, ¿cierto? Entonces aquí ya puedo estar decidiendo cuáles son los valores de cantidad de perforaciones y el diámetro, y automáticamente por la regla que he generado, pues se estaría ejecutando ese cambio en mi panel. Entonces directamente cuando yo necesite modificar ese panel o tener un producto completamente diferente, vengo, modifico 3 parámetros aquí y voy directamente a obtener ese modelo diferente. Puedo asociar acá claramente mucha más información, puedo asociar por aquí reglas para que se ejecuten cuando yo seleccione o tenga un checkbox, puedo asociar imágenes para poder ver en caso tal, si yo tengo una tabla de configuración de producto, un tipo datasheet o un tipo tabla de selección de algún producto. Entonces voy a poder seleccionarlo aquí, o un plano para poder ver cuáles son las medidas de las que me están hablando por aquí. Inclusive, pues yo voy a poder estar modificando los nombres que se tengan para acá, para este nombre, y que sea un poco más diciente y no tenga ese nombre de parámetro. Entonces, esta sería número de perforaciones vertical. Entonces, número perforaciones vertical, y este podría ser exactamente el mismo ejercicio, donde sería número perforaciones horizontal. ¿Listo? Y por acá el diámetro, pues se podría llamar diámetro, pero diámetro perforación. Pues finalmente es el único diámetro que voy a tener disponible. Y dentro de el formulario, entonces poder tener también el tipo de botones que voy a querer trabajar. ¿Listo? Entonces digamos que esto es un formulario sencillo que acabamos de generar. Le voy a dar por aquí OK. Y cada vez que yo quiera, entonces puedo generar una regla para que cada vez que yo abra este archivo,
se me ejecuta el formulario, o puedo ir directamente a iLogic, formularios, y que se me abra este formulario. Entonces aquí puedo ir modificando la cantidad de perforaciones, por aquí que sea nuevamente uno más pequeño, el diámetro entonces quiero que ya no sea 20 sino 15, le doy a aplicar, se ejecuta como tal la regla, no se ve muy agradable porque seguramente hay que ajustar un tema de las ecuaciones por acá, pero puedo ir modificando, digamos que todos los parámetros desde un solo punto, ¿cierto? Y desde este mismo formulario, pues puedo configurar completamente un nuevo producto. Entonces, en términos generales, esto es como una introducción a lo que vendría siendo iLogic, a lo que vendría siendo la automatización de nuevos productos de forma muy sencilla, pero espero que haya sido un poco ilustrativo para ustedes. Ahora, vamos a dejar un poco de lado esto que les acabo de mostrar para ver cuál podría llegar a ser un alcance un poco más interesante y un poco más elaborado. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es un mueble de los que probablemente la mayoría de personas tenemos en nuestras casas o en nuestros lugares de trabajo, que está configurado pues para almacenar cosas y para posicionar elementos por aquí en la parte superior, y va a tener una serie de entrepaños. Entonces, a partir de una serie de reglas que ya no van a estar directamente asociadas con esos fragmentos de código de iLogic, sino que ya van a estar controlando de pronto otro tipo de lógicas y van a estar incluyendo unos fragmentos un poco, digamos que más elaborados. Ustedes van a ver por aquí un poco más de código que parece a simple vista un poco ladrilludo, sino estamos acostumbrados a trabajar con lenguajes de programación, pero les aseguro que es algo bastante sencillo, solo es de volumen de información que se está viendo acá. Pues voy a poder configurar algo como es un mismo formulario, y este formulario entonces me va a permitir realizar bastantes cosas interesantes. Entonces aquí también tengo altura, tengo ancho y tengo profundo para mi mueble. Entonces, una empresa de carpintería que se dedique a hacer este tipo de mobiliarios podría tener colgado en su página un formulario como estos, y directamente el cliente va a poder obtener su modelo a escala real, va a poder generar planos si así los quiere. Esos planos pueden ser planos, digamos que ilustrativos para el cliente, pero también me va a poder generar de forma automática planos para producción, ¿cierto? Entonces también va a ser bastante interesante. Voy a seleccionar por acá una configuración en particular de lo que les estoy hablando. Alto, bueno, lo estoy dejando bajito, lo estoy dejando más ancho, y vamos a dejarlo de profundo para que no se vea tan raro, de 300. Y por aquí voy a poder configurar los entrepaños. Entonces, para configurarle 3 entrepaños, necesito panel posterior. Podría ser que no, podría, bueno, vamos a dejarlo que no para que veamos las actualizaciones. El material, entonces es importante también poder configurar el espesor de las tablas y los diferentes tipos de materiales que ustedes saben. Esto está asociado a las iProperties de mi modelo, de mis modelos. Por acá tengo otra pestaña dentro de mi formulario que me va a permitir configurar qué tipo de puertas voy a necesitar, si voy a necesitar las 2 puertas, o si solo voy a necesitar una puerta, o si inclusive solo voy a dejar como una repisa. Entonces vamos a decirle que solo sea de una repisa. Y otros, entonces el offset, que es básicamente la distancia que voy a dejar en voladizo la tabla superior, pues podría directamente modificarla. En este caso no me está dejando modificarla por algún parámetro que debo tener por allí asociado.
y puedo modificar también las iProperties, el número de parte, el número de stock, la descripción, el tipo de revisión, el tipo de proyecto que voy a estar trabajando. Bueno, entre otras cosas que yo puedo estar asociando dentro, pues, de mi formulario. Y si ustedes se fijan, por aquí en la parte inferior yo voy a estar en la capacidad de actualizar esos DWG que voy a ir generando o que se pueden ir generando de planos de cada una de las piezas y de planos de todo el modelo. Voy a poder exportar a otros tipos de extensiones como lo es DWF o inclusive exportar a PDF para ya de pronto ir configurando un Hanover para entregar al cliente. Entonces, esto no lo voy a actualizar, pero sí les voy a mostrar un poco los resultados porque se va a tardar un poco más de tiempo y quiero dar espacio para algunas preguntas que puedan estar surgiendo. Entonces, directamente actualizando el modelo, él pues acude a esas reglas que nosotros hemos ido construyendo, a todas esas operaciones asociadas. Ahora sí, acá ya tengo en cuenta entonces restricciones, tengo en cuenta qué tipo de restricciones tengo entre los modelos, la cantidad y demás. Entonces aquí, bueno, me quedo para abrir a mano derecha, vemos, digamos que sus bisagras en esta parte, no tiene, por ahora no tiene, digamos que una manija, y por aquí atrás, pues entonces vemos la cantidad de entrepaños, 1, 2 y 3 entrepaños, ahorita veíamos que tenía una cantidad de entrepaños superior, y digamos que de esta forma puedo configurar ya ahora sí un producto un poco más complejo en la velocidad de unos 10 segundos, ¿no? A la distancia de un par de clics. Entonces, esta es la intención o este sería el alcance real que podría tener iLogic y toda la automatización de diseño dentro del entorno de Inventor. ¿Listo? Para que pues nosotros podamos tener en cuenta eso. Que en el ejemplo pasado podría sí ahorrarme un par de operaciones, pero no podría ser tan clara. Casi ya de pronto es un poco más claro el poder ver cómo en la construcción de uno de estos formularios puedo ahorrarme mucho tiempo en el desarrollo de productos que pueden estar variando en su configuración. Y voy a entrar por acá, permítanme un segundo, voy a entrar por acá al navegador para presentarles un poco. Básicamente, para no abrir más archivos, sería la información que se podría estar generando a partir de ese formulario. Entonces, un plano que me permita generar todas las vistas, un ISO, una vista de ISO de esto, y pues bueno, por acá, ahí ya lo estoy abriendo para que lo podamos ver. Se está abriendo en AutoCAD. Ya se los muestro, pero también puedo automatizar la generación de cotas para poder ya en serio tener bien documentado toda esta información. Entonces, ahora sí ya concretando un poco y yendo a lo que les venía mencionando dentro de la presentación, y era, bueno, el tema de la API Inventor. ¿Qué es la API Inventor versus lo que tenemos dentro de iLogic? Entonces, la API Inventor me va a permitir manipular mucha más información, muchos más datos dentro de Inventor como aplicación, que es simplemente lo que yo puedo estar desarrollando con las herramientas ya preestablecidas. ¿A qué voy con esto? Voy a poder comunicarme
con otras aplicaciones, traer información de otras aplicaciones, generar nuevos botones dentro de Inventor, generar unas rutinas un poco más complejas que me permitan, por ejemplo, bueno, ya he configurado yo mi producto a través de un formulario, entonces, pues puedo yo ya entrar de pronto a generar dentro de Word, dentro de Excel, un Hanover trayendo información, trayendo planos, trayendo imágenes de Inventor y automatizando, digamos que esa creación de informes. Puedo de pronto exportar renders que se puedan ya generar directamente desde Inventor para enviar por correo o cada vez que un cliente me configure a través de un formulario un producto nuevo y le dé en OK, entonces directamente pues me le llegue un correo a alguno de los ingenieros comerciales y que a partir de un clic del ingeniero comercial pues ya me llegue toda la información de planos de construcción a toda la parte de fabricación de los procesos y poder digamos que generar un flujo un poco más interesante y más ágil de todo el desarrollo desde el concepto de un producto hasta la entrega del mismo y poder estar, digamos que, un poco más a la vanguardia y tener más competitividad frente a las condiciones de mercado. Eso es un poco lo que podríamos hacer con la API de Inventor. Voy a mostrarles a modo ilustrativo. Voy a empezar por acá. A modo ilustrativo, en donde nosotros podemos de pronto encontrar información asociada a la API de Inventor. Entonces, primero, tener presente que Inventor tiene un help donde nosotros vamos a poder consultar información adicional y dentro de esa información adicional, pues nosotros vamos a encontrar toda la documentación de lo que es la interfaz de programación de Inventor y qué vamos a poder hacer dentro de ella y cómo lo vamos a poder hacer. Entonces, por aquí hay algunos ejemplos de ensambles, de centros de contenido, de simulación de diseños, de generación de dibujos, en términos generales, en fin. Por aquí van a ustedes poder indagar un poco en qué consiste, van a tener ejemplos que ustedes van a poder copiar y pegar dentro de la interfaz de iLogic si quieren o dentro de otro editor de texto plano para correr, digamos, esos fragmentos de código y poder ver cómo se comporta y qué más vamos a poder hacer a través, digamos que, de la API de Inventor. Entonces, la invitación es, exploremos un poco lo que es iLogic, todos los fragmentos que hay dentro de la interfaz, tratemos de configurar por allí un ensamble que nosotros tengamos sencillos y escalemos eso de pronto a productos que tengan, digamos, este comportamiento en cuanto a requerimientos y en cuanto a ventas. Y posteriormente a eso, empecemos a explorar un poco con la documentación existente del Help de Inventor, cómo se comporta esa interfaz de programación y qué más puedo yo, digamos que modificar o con qué puedo jugar yo dentro de las herramientas de Inventor. Entonces, digamos que por tiempo, esa era la información que deseábamos traerles a ustedes en esta clase, en esta masterclass. Como les decía al inicio, un poco introductoria, pero que sea un poco gráfico para ustedes, que tengamos un buen inicio de cómo podemos trabajar con todo este tema de automatización. Y bueno, no nos queda más que esa sesión de preguntas de las que les venía mencionando anteriormente.
Y bueno, agradecerles por la disposición que ustedes han tenido. A ver, bueno, por acá mostrarles un poco de lo que les venía hablando. Estos serían como los planos que se van generando dentro de la interfaz. ¿Listo? Entonces, no sé, Vale. Fabián, si hayan por allí algunas preguntas que se hayan generado a lo largo de la presentación o si las personas se van animando a hacer algunas preguntas en particular. Vale. Pues Adrián, antes de iniciar esta sesión de respuestas a las preguntas que se generaron, agradecerte por la información que nos compartiste el día de hoy. Es muy interesante estas funcionalidades nuevas que se están viendo en las herramientas y pues que cada persona puede llegar a aplicarlas pues, dependiendo la necesidad que pueda llegar a tener en su organización. Consideramos que esta información es muy valiosa, bien lo comentabas, es una información introductoria, pero lo importante es que se puedan llegar a compartir esas nuevas alternativas al momento de poder afrontar los diferentes tipos de retos. Entonces, consideramos muy valioso y queremos agradecerte por compartir esa información. Y agradeciendo esta información compartida, iniciamos como tal la sesión de preguntas y respuestas. Primera pregunta, sencilla, ¿qué es iLogic? Ok, bueno, esta pregunta para el que estuvo pendiente creo que me la pude responder mucho mejor que yo, pero lo que veníamos mencionando a lo largo de la presentación, básicamente iLogic es una interfaz, podríamos decir que de programación para no programadores, en donde tenemos unos fragmentos de código que nos permiten interactuar con todas las características y funcionalidades, o más bien con las principales características y funcionalidades dentro de Inventor, que nos van a permitir generar pequeñas automatizaciones que nos van a permitir ahorrar grandes, digamos que cantidades de tiempo en todo el proceso de desarrollo de un producto. Ok, sí, fue clara en la sesión del día de hoy. Vale, tenemos una segunda pregunta. ¿Qué tipo de procesos se pueden automatizar con iLogic? Bueno, esa pregunta es bien interesante. ¿Qué tipos de procesos podemos automatizar? Principalmente procesos asociados con el desarrollo de los modelos, para dejarlo claro, principalmente eso. Entonces, todo lo que sea cambiar dimensiones, cambiar iProperties, configurar un nuevo producto, pero también nos permite generar automatizaciones de procesos de pronto de documentación. Entonces, también hay fragmentos de código pensados para generar esos planos, esos archivos de PDF que nosotros normalmente generamos de esa documentación. Entonces, digamos que pensado para automatización del diseño y documentación principalmente. No quiero decir que sea lo único que se puede hacer, pero principalmente para eso está pensado iLogic. Ya si queremos hacer algo un poco más complejo, como interactuar con otras aplicaciones y lo que venía conversando en la última parte de la sesión, ya entraríamos a trabajar con la API. Ok, muchas gracias Adrián por compartir esa información. La siguiente pregunta es, ¿con cuáles lenguajes de programación puedo trabajar en Inventor? Ok. Bueno, aquí digamos que el principal lenguaje de programación con el cual trabaja Inventor podría ser visualbasic.net, que es básicamente el lenguaje de programación en el que se basa iLogic. Sin embargo, también hay muchas personas que se dedican a toda esta parte de automatización de diseño y programan con C# y trabajan pues bastante bien. Tengo entendido que se puede trabajar con otros lenguajes de programación, haciendo por allí algunos truquitos, pero lo recomendable siempre es esos dos que mencioné, para que no tengan problemas en todo el desarrollo. Vale, Adriana, entendido. Siguiente pregunta. Dice, ¿es posible conectar Inventor con otras aplicaciones?
Bueno, aquí volvemos a una pregunta pasada y era, claro que sí se puede. Esto se puede hacer con la API de Inventor. Entonces, a través de conexiones allí, de pronto obtener parámetros, podría ser incluso de un ERP, podría ser incluso un sistema PDM como lo es Bolt. Entonces yo puedo estar extrayendo información, parámetros de un sistema a otro para poder generar, digamos que esos diseños. Entonces, si es posible, como a través de la API de Inventor. Vale, Adrián, muchas gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta es, ¿puedo automatizar tareas de exportación? Sí, desde iLogic, incluso desde iLogic se pueden generar esas digamos que, transiciones o traslados de tipos de extensión. Entonces, también hay por allí un bloquecito, una carpetica de fragmentos de código que me permite exportar en diferentes formatos, pensado para personas que de pronto trabajan en chapa metálica de XF, personas que de pronto necesitan traducir esa información a PDFs para compartirlas en Hanover, en fin. Ok, Adrián. Tenemos una pregunta adicional. ¿Qué comando se usa para llamar el módulo de plan para sacar las vistas principales y la acotación? Este está como un poquito largo y complejo. Digamos que era algo que inicialmente quería llegar dentro de esta sesión, pero por tiempo me pareció un poco más interesante presentarles a forma introductoria cómo deberíamos nosotros empezar a trabajar. Sin embargo, les voy a rápidamente decir cuál sería ese flujo de trabajo. En primer lugar, para poder generar de pronto cotas y sacar vistas, lo que tenemos que hacer es tener bien parametrizado el modelo. Posteriormente a eso, necesitamos nombrar a las entidades. Cuando llamo entidades, pueden ser aristas, pueden ser caras, ¿cierto? Entonces, o puntos. Y entonces, cuando ya entramos a trabajar con la parte de acotación, lo que yo hago es referencia a esos puntos, caras o aristas para generar una cota. Dentro de los fragmentos de código de iLogic, nosotros vamos a tener por allí un grupo que se llama drawings, dibujos, y por allí nosotros vamos a poder llamar algunos en los que voy a estar referenciando el archivo de la pieza, voy a estar referenciando las vistas de mi cubo para poder estar importando en un nuevo documento de dibujo, pues esas vistas. Y bajo esas vistas ya nombradas, entonces puedo estar llamando la acotación. Es que ahorita solo les estoy dando el flujo de trabajo, pero es un proceso un poco más largo que seguramente lo podemos ver más adelante. Y seguramente con Fabián después vamos a saber quién nos está haciendo esta pregunta, y si ustedes quieren les puedo compartir también una sesión que hemos tenido previa o otras sesiones de otros colegas en donde se explica mucho mejor esa parte paso a paso y lo van a poder realizar de una mejor manera. Vale, Adrián, gracias por la respuesta. Sí, hay muchas preguntas que nos abarcan diferentes, digamos que contenido en próximas sesiones. Siguiente pregunta. ¿Han tenido conexiones con ERPs en empresas colombianas? La respuesta es sí. Hay una empresa en particular que en este momento no puedo decir el nombre, pero sí se han tenido unas conexiones bastante interesantes. Ellos se dedican principalmente a hacer todo el material prefabricado para la construcción y es una de las empresas más grandes de Colombia, entonces de pronto por allí alguna persona la identifica, y ellos
conectan Bolt con Inventor y adicionalmente también conectan algunas funcionalidades de Inventor directamente con su sistema ERP, pero principalmente se conecta Bolt con el ERP, pero también traslada información. ¿Esto para qué? Por eficiencia de código y demás, pero sí hacen conexión directamente con el ERP. Entonces, Ok. sí, al menos una sí la hay. Bueno, interesante. Este es un tema que muchas de nuestras personas nos han puesto sobre la mesa. Creo que se puede llegar a mostrar cuáles han sido en su momento pues, las integraciones exitosas tanto en el sector de manufactura como en el sector de arquitectura, ingeniería y construcción. Pero bueno, muy buena pregunta para la persona que lo preguntó. Siguiente pregunta, dice, ¿funcionaría bien en conjunto con Revit? Creo que se está refiriendo a Inventor. Desde el punto de realizar la construcción de la familia de Revit paramétrica en Inventor, y tener ese control geométrico y de información de la familia y presentarla en Revit en un proyecto. Entonces, ok, entonces aquí sería por partes. Sí funciona bastante bien porque nosotros digamos que inclusive podemos generar para niveles de detalles unas reglas que nos permiten manejar diferentes niveles de detalle dentro de Inventor y eso lo vamos a poder traducir a esos niveles de detalle que nosotros podamos manejar dentro de Revit. Hay que recordar que dentro del ecosistema de Autodesk tenemos una funcionalidad que se llama Autodesk AnyCAD y es la que me permite, digamos que abrir modelos dentro de Revit de Inventor y viceversa, modelos de Revit dentro de Inventor. Entonces voy a poder manejar la información de un lado a otro sin problemas y también a partir de un archivo de Inventor, de un conjunto de Inventor o de una pieza de Inventor, generar familias para poderlas trabajar dentro de Revit. Y sí, funciona bastante bien. También por ahí hay una documentación interesante que hemos venido nosotros realizando, que seguramente se las vamos a hacer llegar. Vale, Adrián. Muchísimas gracias. Y por último, ya por temas de tiempo, ¿qué es Vault? Pregunta. Ok, bueno, esa también es una muy buena pregunta, ya que lo mencioné ahorita. Y Vault básicamente es un sistema PDM que me permite gestionar información de forma centralizada, ¿cierto? Entonces, básicamente ya no tendría que trabajar o almacenar la información que voy desarrollando dentro de Inventor en una plataforma o en un servidor que se base en Windows, sino que va a tener todo pues una estructura específica en la que yo voy a poder controlar versionamientos, en la que yo voy a poder controlar revisiones, en la que voy a poder trasladar información de Inventor hacia ella como metadata, gestionar procesos de desarrollo, tener un flujograma de pronto de aprobaciones, de desarrollo, de validación, de lanzamiento y de pronto incluso de postfabricación. Es básicamente un sistema PDM que me sirve para todo lo que mencioné anteriormente. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Adrián, por la información que nos compartiste el día de hoy. Ya llegamos al final de la masterclass. Es un placer para nosotros, desde Bysoft de Colombia, pues, a las personas que nos acompañaron y ver las diferentes preguntas que nos realizaron. Eso da una dinámica clara del interés que se está presentando sobre estas herramientas y pues sobre cómo pueden llegar a mejorar las herramientas, la actividad dentro de la ejecución de una compañía en sus actividades. Agradecerles a todos por acompañarnos. Vamos a tener diferentes tipos de sesiones en lo que resta del año y pues esperamos que nos acompañen. De nuevo, mil gracias a Adrián y a todas las personas que nos acompañaron. Nos esperamos en una nueva oportunidad. Que tengan un excelente día. Vale, Fabián, muchas gracias a todos por participar y bueno,
esperemos que nos veamos en una próxima entrega. Que tengan excelente resto de día. Claro que sí, así será.